Hola chicos, bienvenidos a semana 4 de la asignatura Redacción de Novela. Para esta semana vamos a iniciar con la unidad 2, Estructura de la novela, en la cual vamos a desarrollar las siguientes competencias. Analiza novelas considerando su contexto social y argumenta la importancia de la novela. Para esta semana tenemos dos actividades, una correspondiente a la unidad 2 e iniciamos con el proyecto integrador, obviamente con la fase 1. Primero vamos a trabajar con los elementos de forma de novela. Recuerdan que en la actividad anterior, en la semana anterior, trabajamos con elementos de fondo. En esta ocasión vamos a trabajar con elementos de forma. Sin embargo, antes vamos a analizar la importancia de los planos narrativos, es decir, el fondo y la forma. Ya estudiamos uno de ellos y va a ser mucho más sencillo poder desarrollar esta actividad. Entonces, como primera actividad vamos a revisar esta infografía en la cual se especifica cuáles son las características de forma, cuáles son las características de fondo. Posteriormente vamos a revisar con atención la lectura elementos de forma de una novela. Es muy importante que tomen nota sobre los elementos más importantes del mismo. Es una lectura bastante extensa, sin embargo son temas que ya hemos abordado durante semanas previas, es decir, los elementos de forma, el punto de vista narrativo, el escenario, los personajes, la intriga, el tema, el estilo, el lenguaje, el tono, es decir, aquellos elementos que permiten estructurar los elementos de la novela. Entonces, analizo mi información, pero tengo que centrarme en estos: estructura, tono, escenario, trama y tema, el tipo de narrador, la forma narrativa y la estructura narrativa. Terminan de realizar todo este proceso e ingresan al cuestionario y resuelven las consignas que se han planteado. Es muy importante que tengan en cuenta que este examen tiene tiempo determinado y es un poco extenso, así que tomen el tiempo necesario para poder realizarlo. No es tanto extenso en la teoría, pero sí en la práctica, así que ya les di un spoiler. Esta semana trabajan teoría y práctica. Ahora vamos a trabajar con el proyecto integrador fase 1, lectura de una novela corta. Entonces, ya iniciamos con el spoiler directamente. La fase 1 incluye, y obviamente el proyecto integrador, incluye lectura, interpretación y reescritura de una de las novelas más famosas en todo el mundo, El Principito. Muy bien. Para esta fase vamos a conocer un poquito sobre el autor, solamente para recordar quién era y cuál es el legado que tuvo después del Principito. No solamente tuvo una novela, tuvo otras que fueron de igual importancia, pero que se alejan de la idea principal del Principito. Como actividad inicial vamos a realizar la lectura del Principito. Imagino que ya leyeron, ya la conocen, han visto alguna película. La última que salió fue una película animada, que fue una reinterpretación del Principito, muy interesante por si no la han visto. Entonces van a hacer la lectura del Principito, bien, son 33 páginas, es algo bastante corto. Si ya leyeron, pues tómense el tiempo para leer el capítulo que más les haya gustado y poder recordar un poco acerca de los elementos de esta novela. Posteriormente, vamos a realizar una reflexión crítica de la novela. La extensión mínima debe de ser una cuartilla y pueden realizarlo tomando en cuenta estas preguntas base: ¿de qué trata la historia? ¿A qué público creen que está dirigido? ¿Y cuáles son los motivos por los cuales la historia del Principito ha impactado a tanta gente? Y por último, vamos a trabajar nuevamente con el pacto narrativo. ¿Qué es lo que intenta establecer el autor en relación con el lector en cuanto a esta obra? Guardan este archivo y lo suben para evaluación. Muy bien, ya vamos a iniciar con los procesos creativos. Durante la semana anterior trabajamos con las novelas que ya habían leído y me pareció muy interesante ver
qué es lo que están haciendo y sobre todo el análisis. En algunas asignaturas me he topado con el hecho de que algunos hacen plagio. En el caso de ustedes me parece muy interesante cómo analizan y cómo contemplan cada uno de los puntos sin necesidad de que se les pida. Así que muy bien, chicos, felicidades. Si tienen alguna duda pueden ponerse en contacto a través de correo electrónico o mensaje en plataforma. Les deseo mucho éxito y seguimos en contacto.